una palabra muy preciosa, muy buena, que nos va a edificar a cada uno de los que estamos aquí. Y yo le he titulado en esta mañana, hay que usar bien la palabra. Y voy a hacer una pequeñita oración antes de entrar en contexto, en tema. Queremos hoy que tú nos hables como tú, con tu palabra. Señor, háblanos hoy. Que tu palabra penetre en nuestro corazón y en nuestra mente. Que haga lo que tú quieras, Señor. Que sea prosperada tu palabra para aquello a que tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que eres, como hijo de Dios, como siervo de Dios, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y cómo debemos presentarnos delante de Dios? Todos los días hay que presentarse como obreros delante de Dios, sin tener nada de qué avergonzarnos. Pero analizando ese versículo, nos podemos dar cuenta que hay que usar bien la palabra, hermano. Y también miremos y podamos entender que en este versículo hay varios tipos de personas que pueden usar la palabra de alguna forma. Aquí hay 3 tipos de personas. Unas que no usan la palabra, otras que la usan mal y otras que la usan bien. El primer grupo son las que la usan mal, las que no la usan. Estas son personas que no les interesa este libro, no les interesa nada de lo que está escrito y no les interesa lo que dice. Y dicen que no tiene sentido lo que la palabra dice de ti, dice de mí y dice del Señor. No les importa nada la Santa Biblia. Muchas de estas personas tienen la Santa Biblia en su casa, en una estantería, con polvo, de mueble de lujo, y ni la miran. ¿Serás esta persona, esta clase de persona que no la usa ni le importa? Ellos dicen, ¿para qué leer la Biblia? ¿Para qué leerla? Esto lo dicen las personas del mundo, los de la calle. Y a veces oímos más de una vez decir estas palabras. El que lee la Biblia se vuelve loco. El que lee la Biblia se vuelve loco. Y hay mucha gente que está afuera que habla así. Tienen este pensamiento. A esta gente no le importa la palabra y echa a sus espaldas lo que el Señor dice y dejan caer al suelo las palabras
y las desprecian. Y el segundo grupo, la gente que usa mal la Santa Biblia, la palabra del Señor. Hermanos, la palabra del Señor se puede usar mal. Con esta palabra, con este mismo libro, pensemos en esto. Hay cientos de religiones hoy en día. Hay cientos de religiones con este libro. Y hay muchas personas que engañan también con este libro. Personas que se lucran, que se aprovechan de este libro y se acomodan en él. Y si leemos en Santiago capítulo 1, versículo 23, dice la palabra: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se olvida de cómo es. Se olvida enseguida de cómo es. Y aquí está comparando la Biblia a un espejo. La palabra dice que el que mira esto y no lo practica es como el que se olvida. Lo que ve en el espejo es como el que se olvida lo que ve en un espejo. Pensemos en esto. Y voy a dar un ejemplo, voy a hablar de esto porque luego vamos a continuar relacionado con eso. Hay una película de Walt Disney que todos la hemos visto, la del espejo mágico, la de la Blancanieves, que había en aquel castillo una reina que era mala y tenía el espejo y cada día le preguntaba: espejito, espejito, ¿quién es la más linda? ¿Quién es la más hermosa? Y el espejito siempre le decía lo que ella quería escuchar. Siempre le decía lo mismo, lo que ella quería escuchar. Tú eres la más linda, tú eres la más bella, la más hermosa. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hay gente que usan la Biblia mal. Solo quieren escuchar cosas bonitas y palabras felices, palabras preciosas. Quieren escuchar promesas de Dios. Quieren escuchar los salmos para que les diga lo que ellos quieren y todo les vaya bien. Y no haya nada malo tampoco en sus vidas, porque si tú quieres escuchar lo que deseas que te diga, siempre vas a oír lo mismo. ¿Y cómo se usa bien la palabra? Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y para reprender también. Y usar bien la palabra es cuando me intereso por ella, nos interesamos por ella, pero no para que me diga lo que yo quiero escuchar, sino que abrimos la Biblia para escuchar a Dios, para que se cumplan los propósitos que están escritos en la Biblia. Y vamos a hablar de varios propósitos que están aquí. El primer propósito de la palabra, la palabra nos enseña. Abrimos la Biblia para conocer a Dios, para aprender y para aprovechar su palabra. Y cómo ser un buen padre,
y cómo ser un buen hijo, un buen hermano. También nos enseña cómo ser una buena madre, una buena hija y un buen creyente también. Todo esto lo dice aquí en la palabra. Porque hay cosas que sabemos, que no sabemos cómo actuar en momentos importantes en nuestra vida. Tenemos que conocer más y más al Señor, hermanos. También la Biblia nos reprende. La Biblia nos amonesta. Nos llama la atención cuando hemos actuado mal en algún momento de nuestra vida. Y la palabra reprender, el significado de la palabra reprender es llamar la atención de una mala conducta. Hermanos, a veces hay en la iglesia hermanos que también se pueden sentir alguna vez señalados por alguna predicación de algún hermano o incluso del mismo pastor. Pero hay que saber rectificar cuando todo esto ocurre. Hay que saber aceptarlo y procurar tomar remedio. La Biblia muchas veces te está reprendiendo para pulirte y moldearte y hacerte brillar. Y tienes que sentirte alegre porque la palabra te corrige y te quiere sanar también espiritualmente. La palabra es como una espada que te hiere, que penetra, y cuando tú la sientes es porque Dios te quiere sanar. Y te va a sanar, hermano. Con la palabra te va a sanar. Eso es como cualquier persona que vaya al médico y tenga un dolor, por ejemplo, en la pierna, y el doctor le va tocando, le dice, ¿te duele? No, aquí no. ¿Te duele? Aquí no. ¿Te duele? Sí, aquí es donde me duele. Entonces el doctor tiene que saber dónde te duele para que te haga un remedio y te sane. Así mismo es la palabra. La palabra es como una espada que te hiere, que penetra. Y cuando tú la sientes es porque Dios quiere sanar y te va a sanar. Esto sí que es usar bien la palabra para aprender, para reprender, para corregir. Y tú y yo usamos la palabra para que nos corrija también. Es como cuando tú te miras a un espejo por la mañana. Acuérdate, para corregir. Es como cuando tú te miras a un espejo por la mañana y te ves sucio delante del espejo, con los pelos alborotados. No yo, pero algunos de aquí sí. Con los dientes sucios, con los ojos pegajosos. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que poner remedio, tienes que limpiarte, tienes que corregir tu aspecto. Tú ves lo que está mal en este espejo, pero de nada sirve mirarme en un espejo si yo no hago nada para mejorar. Para esto se tiene que usar la palabra, la Biblia, hermano. La Biblia corrige lo que está mal en ti. Tú no estás aquí para escuchar algo que te haga sentir bien. Irte y ya se terminó el culto. Sino para aprender, para que la palabra te reprenda, te llame la atención en lo que estás tú equivocado. Y que la palabra te muestre lo que tú tienes que corregir siempre en tu vida. Que no salgamos de la iglesia como si hubiéramos entrado a un supermercado, sino que podamos corregir
lo que está mal en nosotros, porque dice la palabra, dice la Biblia, que si no lo haces estás usando mal la palabra. Como el espejito, espejito, dime algo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto lo dice la palabra. Pero también dice, apártate de las malas amistades. No ames la mentira. No ames el orgullo. Porque esto es abominación al Señor. Y esta gente no va a entrar en el reino de los cielos. También la palabra nos muestra a las personas cómo vivir como Dios manda. Vivir como Dios manda. No vivir a mi manera. La gente dice, yo creo a Dios a mi manera. O mi vida es mía. Y yo la vivo a mi manera. Esto lo dice alguien que no le importa la Santa Biblia. Este libro es el más vendido en el mundo. Este libro es el que ha cambiado más vidas en la tierra para el Señor. El que se acerca a Él y lo usa bien, va a entender la manera en que Dios manda que tú vivas. Esto también es usar bien la palabra. Miremos al Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley es la palabra que convierte el alma. La palabra es perfecta. Convertir el alma es otro propósito, que tú y yo seamos transformados y convertidos. Siempre que usemos bien este libro, nos cambiará. El Señor no te cambiará nunca a la fuerza. Tú tienes que disponer tu vida y el Señor hará la obra en ti. Y acordémonos cuando conocimos a Dios, cuando Él nos sacó de donde estábamos. El Señor nos trajo a su casa, al redil, y hoy estamos aquí, delante de su presencia. Esto sí que es un privilegio del Señor. Dios nos cambia, hermanos. La palabra del Señor nos da sabiduría, nos da visión, nos da entendimiento y nos protege del pecado y de los malos caminos que podamos andar alguna vez. Si tú lees la Biblia, hermano, te vas a convertir en una persona sabia. Esto es otro propósito de la palabra. La palabra hace sabio al sencillo. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo escribió al joven pastor Timoteo diciendo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, le dijo, para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia dice que más vale la sabiduría que las piedras preciosas, que el oro y que la plata. Esto lo dice en Proverbios. Y si vamos al Salmo 19, versículo 8, las leyes de Dios son justas, hacen feliz a la gente, te alegra tu corazón y te muestra el camino a seguir. La Biblia también te alegra el corazón, otro propósito de la palabra.
La palabra alegra tu vida, hermano. Pero si tienes alguna vez depresión y no encuentras sentido a tu vida, tú necesitas buscar esa palabra de Dios en la Sagrada Escritura para que te alegre tu alma. Dice la palabra que los mandamientos del Señor son buenos y nos muestra a las personas el camino correcto a seguir. Así es que, como encontramos dirección en la palabra, buscando en las Sagradas Escrituras. Porque también dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es como cuando vas en un coche por la noche y necesitas abrir las luces para ver la carretera, para ver por dónde vas, para ver el camino. Hay que usar la palabra para que nos dé dirección. Y así, de esta forma, la usaremos bien. Y también podremos tomar buenas decisiones en nuestra vida si usamos bien la palabra. Pero al contrario, si tú no usas bien la palabra, puedes tomar una mala decisión. Imagínate que tú estás conduciendo un auto y vas a 100, 110 y haces con el volante un pequeño desliz. ¿Qué puede pasar con eso? Has tomado una mala decisión. Te puedes estrellar, te puedes matar, puedes destruir. Te puedes destruir, así es la vida. Y vamos al Salmo 119, versículo 9. Y vemos aquí otro propósito de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Repito, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La Biblia nos limpia y tiene el poder de limpiar nuestra vida. Jesucristo les dijo a sus apóstoles en Juan capítulo 15, versículo 3. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Pero hermano, cuando te pones en serio con la palabra, con la Biblia, ella te limpia y te limpia de verdad. Pruébalo, verás que es una realidad. Es así, ella te limpia. Y leamos en Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, mas para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús limpia a la iglesia por la palabra. Jesús limpia a la iglesia por la palabra, hermanos. Y necesitamos siempre que Él nos limpie a nosotros, sus hijos. Mirad en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead
como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, la palabra auténtica, la palabra de bendición. Usa bien la palabra para crecer. Es otro propósito. Hermano, métete en la palabra, métete en la Biblia, métete en el libro del Señor para crecer. No te quedes como un enano, como muchos hermanos que están en muchas iglesias y llevan tiempo y no han crecido en lo espiritual. Hay que avanzar en la palabra. Y si avanzas en la palabra, te sentirás fuerte en el Señor y con la Santa Biblia. Y hoy, hermanos, nos llevamos esta mañana 10 propósitos de la Sagrada Escritura. Número 1, enseñarte. Número 2, reprenderte. Número 3, corregirte. Número 4, mostrarte cómo vivir como Dios manda. Número 5, convertirte el alma. Dios convierte el alma. Número 6, volverte sabio. Número 7, alegrarte el corazón. Número 8, guiarte. Número 9, limpiarte. Y número 10, darte un crecimiento espiritual. Yo te aconsejo, hermano, que no pierdas el tiempo en cosas que no te edifican, que cosas que no te hagan crecer. Dedícale siempre tu tiempo que tú puedas al Señor. Dedícale tu tiempo. Mira siempre de leer la palabra, de pensar en la palabra, de practicar en la palabra. Hay muchos jóvenes, muchos hermanos también, que el celular, el móvil, lo están usando demasiado tiempo. Tienen que estar más centrados. Todo tiene su tiempo en cada día. Y yo creo que si dedicas tiempo a la palabra, vas a abrir tu corazón al Señor y te vas a llenar de Él. Tu mente va a ser transformada, va a cambiar también. Porque si vamos a leer en Amós 8, versículo 11, acuérdate de ese versículo. Dice la palabra: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hay que tener hambre para escuchar la palabra del Señor y también para poder alimentar el alma. Hay que estar ahí leyendo la palabra. Hoy, ya terminamos. Hoy, Señor, el Señor nos confronta con 3 clases de personas, con 3 realidades. Unas que no usan la palabra, personas que no tienen ningún interés en escuchar la palabra del Señor. Otras que la usan mal. La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos pastores, engañadores,
que te harán caer y te dañarán en tus principios espirituales y les van a escuchar. Y también hay los que usan bien la palabra. Dile al Señor que ponga hambre en mi vida. Y quiero conocerte cada día más y más. Y mira siempre al Señor. Mira siempre al Señor con humildad y con amor, para que te cambie, para que te dé sabiduría, para que te alegre tu corazón, para que te limpie tu vida, para que te reprenda también y que te enseñe la palabra, que te guíe en tus caminos, para que no tropieces, para que te convierta el alma y que te haga crecer en la palabra cada día más y más en tu vida.